mismo, no realicé ninguna modificación. Quizás si hacemos alguna modificación es a lo largo de la cursada, bueno, ustedes también estén atentos. Yo les pasé los PowerPoint como para que el que quiera o la que quiera, ya si quiere lo puede imprimir, digamos, ¿no? Y ya tiene su material de estudio. Vieron que a veces incomoda un poco leerlo todo de la computadora y la PDF, llega un momento que a uno básicamente nos hace mal, ¿no? Entonces, estos no se van a modificar, y si se modifican son pequeñas cosas que se pueden agregar o sacar y que lo pueden en todo caso hacerlo manuscrito, digamos, no pasa nada. Bueno, un poco algo que no hablábamos, digamos, asignaturas previas. Entiendo que ustedes han tenido física, química, matemática y algo más es la pregunta. Algo más relacionado a materiales, a matemáticas. A ver quién se anima. Química, pero ya la rendí. Química. ¿Química qué tienen? ¿Una química o dos químicas? Una. De nuestra parte, una. Una. Bien. Y física, que acá tenemos bastante física, también es una. Creo que esas son como las primeras filtros. A ver, me parece a mí que la razón por la cual somos tan poquitos en esta cursada, creo yo, la tienen química y matemática, me parece a mí, por ahí, y no sé física porque no conozco. Muchos quedaron en física. ¿Quedaron en física también? Bien. Química. Tengo entendido que es un filtro bastante interesante, digamos, que tiene. Viene de la mano con lo que le comentaba, en esto de que en muchos casos se trae una base, digamos, de estas materias duras, que quizás cuando llegan a la universidad se pegan medio, como les decía, un golpazo, digamos, con la realidad universitaria. Entonces, hoy somos 18, 19, 17, justamente por eso. Si no, entiendo, debería ir pasando cada vez más cantidad. O sea, conozco, por ejemplo, tengo entendido también que química o matemática, no sé, la abren en verano para que tengan esas posibilidades y demás. Bueno, a ver, por eso yo digo, asignaturas previas, esas son importantes. ¿Por qué? Porque sientan un poco la base de todo lo que nosotros vamos a ver o de algunas cosas de las que vamos a ir viendo. Como les decía, la cátedra es un poco conocer deformaciones y efectos. Esto es importante. Y acá... No, dale. Bueno. Voy de nuevo. Espera. Buenísimo. No sé si ahí se escucha un poco mejor. Ahí va mejor. Bien. Bueno, esto es importante. Deformaciones y efectos en lo que son los materiales. Algo que nosotros vamos a ver y hacer bastante hincapié. ¿Qué particularidad tiene esto? Que tiene mucho de lo que es la mecánica de los materiales. Acá vamos a ir un poco más despacio, vamos a levantar la pata del acelerador, digamos, y vamos a tratar de ir regulando ahí, porque hay algunos cálculos estructurales de esfuerzos y demás, pasaje de unidades, sistema internacional, sistema inglés, que seguro algo habrán visto en algún momento, o al menos les debe resultar familiar, pero... llamativamente o no, siempre es lo que más les cuesta y en lo que suelen tener algún tipo de inconveniente en los exámenes. Los ejercicios que hay son ejercicios de multiplicación e división, de regla de 3 simple y no más, digamos. O sea, con el nivel que ustedes tienen deberían poder llevarlos adelante, digamos, sin problema. Clasificar los materiales según el tipo y las variaciones. Bueno, ver un poco las clasificaciones. ¿Para qué? Para conocer cuáles son los riesgos a la manipulación de estos materiales. Recuerden que industria a la que vayan o establecimiento a la que vayan puede trabajar con distintos materiales y cada uno de esos materiales puede tener distintos riesgos asociados en su manipulación, en su almacenamiento, en su estiva, digamos, bueno, distintas cuestiones que también vamos a ir viendo. Y después tratar de identificar cuáles son los usos, para qué sirven estos materiales. Bueno, ¿por qué es mejor en este caso utilizar un acero que un polímero, ¿no? Que son materiales distintos? Bueno, eso tiene un motivo, una explicación que está directamente relacionado
con lo que son las propiedades de los materiales. Y otra cuestión a la cual nosotros le vamos a dar importancia es la de lo que es el medio ambiente y la relación de los materiales con el medio ambiente. Recuerden ustedes que otra de las, digamos, aspectos en los cuales ustedes tienen cierta influencia es en lo que es la parte medioambiental, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el cuidado del medio ambiente, el manejo de los residuos y demás. Bueno, ustedes tienen cierto conocimiento y van a poder después seguramente ampliar con algún curso y demás, van a poder ampliar los conocimientos, pero tiene que ver un poco los materiales que se usan, cómo manejarlos, cómo reciclarlos, cómo reutilizarlos y demás. Algo que nosotros también vamos a ir viendo. ¿Qué materiales conocemos en la práctica? Fíjense, hay muchos, ¿no? Nosotros acá, fíjense, podemos ver madera, acero, algunos dibujos o algunas imágenes que son de objetos que nos resultan bastante cotidianos, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Bueno, nosotros nos vamos a encontrar con que hay muchísimos tipos de materiales en la práctica. Lo que vamos a hacer es tratar de englobarlos o clasificarlos en estos 5 que ustedes pueden ver. Metales y las aleaciones, los cerámicos, los polímeros, los semiconductores y los materiales compuestos. Los últimos 2, lo que son semiconductores y materiales compuestos, no vamos a ampliar tanto, pero sí es importante que sepan que es una clasificación importante también. Los semiconductores, ¿por qué? Bueno, son los utilizados en la rama de la electrónica o en los circuitos eléctricos, digamos, muy conocidos, transistores, componentes como microchips, capacitores, etc. Tienen que ver por el comportamiento que presentan estos materiales de acuerdo a la utilidad, digamos, que se le va a dar o a las condiciones, digamos, relacionadas con distintas variables como la temperatura, la presión y demás. Bueno, estos materiales tienen la particularidad que a una determinada temperatura puede modificarse, digamos, su uso y pueden actuar de una manera o de otra, digamos. Por eso se lo utiliza mucho en lo que es la parte electrónica. Por ejemplo, un transistor, digamos, puede funcionar como una válvula, apertura, cierre, bueno, eso ya queda reservado por ahí para otra materia. Después los materiales compuestos. Bueno, materiales compuestos, ¿por qué se los llama así? Bueno, 2 o más materiales en su composición. Es fácil, digamos, poder distinguirlos. ¿Y por qué se busca un material compuesto? Bueno, porque básicamente de la, digamos, unión de estos materiales lo que se hace es obtener mejores propiedades, digamos. O sea, y eso básicamente se utiliza o ha tomado mucho más auge en los últimos años en pos de buscar posibilidades o eficiencias en distintos rubros, o en rubros, mejor dicho, donde, por ejemplo, la disminución del peso de un determinado material cumple un rol fundamental para, por ejemplo, ahorrar combustible, ¿no? Vieron que los coches de Fórmula 1, los aviones, los que son los cohetes y demás, tienen constantemente o pasan constantemente por análisis, ingeniería, laboratorio y demás para buscar mejora, para tratar de disminuir este material o modificarlo por tal, porque eso representa una ganancia del lado del peso y eso es menos combustible y eso es menos emisión de gases. Bueno, todo eso se hace en pos del cuidado del medio ambiente. A veces algunas cosas a nosotros nos llegan un poco tarde por una cuestión de lo que es el desarrollo tecnológico, ¿no? Se da que en otros países hay más se hacen mayor cantidad de estudios, tienen otras tecnologías, tienen otra economía también como para poder estudiar eso, tienen otros laboratorios de desarrollo. Pero bueno, es importante y tienen que saber que eso va a ir, digamos, tomando mayor preponderancia a medida que vaya pasando el tiempo. Fíjense, acá le hacemos propaganda a algunas marcas, ¿no? Coca-Cola, Aerolínea, que ya estamos en Ezeiza, le hacemos propaganda y demás. Ahí le mostraba
o en la imagen pueden ver un transistor. Eso es un transistor común en electrónica, no sé si alguna vez lo han visto, digamos, vieron esas tres patitas como de alambre que tiene, me parece. Bueno, eso es un transistor. Básicamente cumple una función en la electrónica particular, ¿no? Por esto que le decías, en su composición son de silicio, germanio, etcétera, componentes o materiales que ustedes pueden encontrar en la tabla periódica, por ejemplo, hablando de química, y otorgan cierta utilidad, ¿no? ¿Por qué un avión? Bueno, un avión tiene miles de tipos de materiales. Por un lado van a encontrar con que tiene un material para el fuselaje, otro para el motor, otro para lo que es la parte de los asientos, tiene electrónica, tiene válvulas, tiene un montón de materiales. Entonces, ciertos materiales que tienen son compuestos, digamos. ¿Por qué? Por esto que le decía, viene de la mano con esto de tratar de buscar una mejor eficiencia en, por ejemplo, el consumo de combustible. Piensen ustedes que, no sé, estamos en Ezeiza, por eso siempre tomo unos minutos como para hablar de esto, digamos, por la cercanía en el aeropuerto y demás. Piensen ustedes la cantidad de aviones que salen por día del aeropuerto. Y nosotros estamos en Buenos Aires, o en Ezeiza puntualmente, que no es justo una ciudad, digamos, un hub internacional de los que más movimientos tiene, pero aún así tiene un montón de movimientos. Entonces, imagínense cada día la cantidad de aviones que despegan y aterrizan y lo que implica en el consumo de combustible y, por ende, de emisión de gases hacia la atmósfera. Entonces, el encontrar una eficiencia en, por ejemplo, un mejor material puede hacer que disminuya el consumo de combustible y por ende se mejore lo que es el cuidado del medio ambiente. Piensen que hay distintas convenciones internacionales y demás donde se juntan sobre todo las potencias, ¿no? A hablar de lo que implica el movimiento de todos estos equipos y la cantidad de combustible que se gasta y demás. Y siempre se hacen como proyectos. Vieron que dicen, bueno, ahora la proyección está al 2030. No sé si alguna vez lo escucharon o lo sintieron hablar. Vieron que dicen, bueno, la proyección del medio ambiente es hacia el 2030. Bueno, ¿por qué? Y bueno, no podemos hacerlo para el año que viene porque los cambios generalmente son más graduales. No se puede hacer de un día para el otro. Porque hay que educar a la gente, porque hay que modificar y migrar un montón de sistemas y demás. Bueno, la Agenda 2030 dice que las emisiones deberían disminuir un tanto por ciento. ¿Qué es lo que se hace en el medio? Bueno, se buscan mejoras. Después esas mejoras tienen que ir pasando por distintas aprobaciones, distintos estudios, más. Por eso también esta prolongación en el tiempo, algo que no es de un día para el otro. Y después otras clasificaciones, ahí veíamos lo de Coca-Cola, metales, cerámicos y vidrios, polímeros y demás, que nos van a nosotros, de alguna manera, este tipo de materiales se van a comportar mejor con algún tipo de utilidad y por eso nosotros nos los vamos a encontrar generalmente en lo que es la práctica, ¿no? Piense que hoy también hay muchos materiales de lo que es polímeros y demás, y esto viene en función a el slide siguiente, que los materiales han ido modificándose, o lo que es la tendencia en el uso a lo largo del tiempo. Sin ir más lejos, yo siempre hago la misma comparativa o pongo el mismo ejemplo con los vehículos. Fíjense, nosotros siempre decimos, fíjate ese Falcon modelo 70 y pico, o ese Renault 12 modelo 80, o esta F100 modelo 90 y pico. Ustedes, si alguna vez han hecho la prueba, golpean un poco lo que es la chapa, digamos, el chasis, y se van a dar cuenta que es duro, digamos, que es chapa dura, pesada, digamos, ¿no? Exactamente, te queda el auto como un acordeón, básicamente. No, es impresionante. Vieron que van como por la calle como muy tranquilos, digamos, esos vehículos, porque saben que...
Y de hecho me pasaba, yo, modo anecdótico, mi abuelo tiene un Renault 12 78, que lo acaba de vender, y el otro día le golpeaba así la chapa, digamos, y es impresionante lo duro y digamos, el espesor que tiene también, versus los autos de ahora. Y esto porque, bueno, se busca una economía también, no es lo mismo, o cómo se ha dado también el crecimiento, digamos, exponencial que hubo en lo que es la población. Hoy hay mayor cantidad en lo que es el parque automotor, ha crecido muchísimo en términos porcentuales. Entonces, se van buscando como ciertas maneras de economizar también los vehículos. Hoy si se tuviese que hacer un vehículo de chapa así, con esa misma calidad de material y demás, no solo sería mejor desde el punto de vista de la calidad, sino que tendría otro costo, que quizás de que el vehículo cueste otro dinero y sea menos accesible. Entonces, bueno, piense que el plástico, de alguna manera, se puede recuperar muchas veces fácilmente, se puede reutilizar, bueno, distintas cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Creo que por ahí quería preguntar algo o agregar algo, Rolando, me parece. Puede ser que levantaste la mano. Sí, bueno, sí, buenas tardes. ¿Todo bien? Eso de la durabilidad es medio relativo, porque vos hablas de autos viejos, ¿no? Tenían una utilidad estaban fabricados para durar, claro. Lo cual, como decimos, estamos diciendo, chocaba, lo más probable es que el golpe lo recibas vos, pero también tenían cero seguridad, o sea, exactamente, no tenían nada de seguridad. Y lo de los materiales relativos, porque vos si agarras un modelo 70, 80, por más que lo tenés que agarrar que esté muy deteriorado, pero se puede recuperar. En vez de chocás con un auto nuevo y sí o sí se te va a hacer un bollo irrecuperable. En vez de un modelo 80, como es chapa, es acero, se puede recuperar, se puede repintar y es recuperable. Entonces no sé si ahí habría que ver la línea de los materiales, que es económico y no, es muy, muy fino, me parece a mí. Sí, a ver, el tema es que producirlo termina siendo más costoso. Entonces, hoy en día, fíjense, para las empresas, ¿qué es lo que quieren las empresas? Básicamente ganar plata. O sea, no les interesa otra cuestión más que ganar plata. Después, el cuidar del medio ambiente, cuidar a los empleados, todo eso es medio chamullo, digamos. Las empresas quieren ganar plata, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si hoy tienen que pensar en un vehículo que cumpla, mismo usted, fíjense, no hablemos quizás de vehículos que son un poco más económicos, piensen en vehículos más costosos y de otros fabricantes, un Mercedes-Benz, no sé, una camioneta, una Toyota Hilux, una Amarok, digamos, que son camionetas muy costosas y aún así tienen un poco esa misma modalidad, muchas cosas ya vienen de plástico, de polímero, entonces se busca economizar. Sí es cierto que la durabilidad, digamos, es mayor con otros tipos de materiales, digamos. Esto ustedes lo deben poder ver, incluso si tienen algo en sus casas, lo que sea, que conserven de hace muchos años, y dicen, esto yo lo tengo hace 40, 50 años atrás, digamos, o 30 años atrás, mirá, tengo este motor, mirá, bueno, y hoy mucho ya viene. ¿Por qué? Bueno, se busca disminuir los costos, básicamente, ¿no? Esa es como la cuestión principal. Creo que José quería agregar algo por ahí y me pareció que levantaste la mano. Hola, profe, sí. ¿Cómo andás? Bien. Profe, no, yo tenía entendido que, digamos, que los materiales se fabrican con esa tecnología por una cuestión de seguridad, para poder absorber la energía en el choque y poder deformarse, y entonces de esa manera preservar los integrantes de que circulan por el vehículo. Exacto. A ver, vieron que hay muchos vehículos. El otro día estaba viendo los Volkswagen, sobre todo los ponen. Vieron que dice el vehículo más seguro del mercado y demás, o número uno en seguridad y demás. Desde ya que después vinieron un montón de estudios en pos del cuidado de los conductores y de las personas que van en los vehículos,
justamente por lo que agregaban antes, por lo que decía Rolando, o sea, de alguna manera, o lo que hablábamos antes, uno tiene algún inconveniente, algún accidente con esos vehículos y la realidad que el impacto que puede sufrir o el daño que puede sufrir producto del impacto puede ser grave, digamos. Desde ya que lo que es la parte de seguridad termina tomando un rol, digamos, primordial, porque también van saliendo nuevas como legislaciones y se van haciendo mejores estudios y demás. Quizás el ejemplo del vehículo no es el mejor como para relacionar calidad con seguridad y demás. Pero sí es importante saber que los materiales y los tipos de materiales que se utilizaban anteriormente han ido modificando y se van mutando y muchas veces se van utilizando nuevos materiales porque se hacen nuevos descubrimientos, se prueban en el laboratorio que tal material funciona mejor a tal temperatura, se comporta mejor a determinada presión y demás. ¿Y eso por qué sucede? Básicamente porque la tecnología va avanzando. Fíjense, ahí figura 10.000 años antes de Cristo, o sea, hace mucho, mucho tiempo atrás, donde no había nada, ni un pelo de la tecnología que hay hoy. Con la tecnología que hay hoy se puede ver, no significa que los metales no se usan más. Fíjense que la curva de los metales está como, o muestra de alguna manera que anteriormente se utilizaban mucho los metales, como que en algún momento quizás bajó lo que era su utilidad y después ahora retomó, pero lo que cambian son los tipos muchas veces de materiales que se van utilizando. Antes, por ejemplo, el oro era un material muy común en cuanto a lo que era su utilización y como medio de intercambio, etc. Hoy en día, quizás nosotros no nos imaginamos al oro como o de alguna manera, la única manera que lo relacionamos es como un material que es precioso, que tiene un valor altísimo y para algunas utilidades o usos muy específicos, pero tomaron preponderancia otro tipo de materiales. Ahí, fíjense cómo eso está relacionado, por ejemplo, acero de fase dual, cosa que vamos a ir viendo en las unidades cuando veamos acero y demás, superaleaciones y demás, que tienen que ver con esto de muchas veces de fusionar ciertos materiales en pos de mejorar la utilidad, ¿no?, que tienen. Los polímeros, hoy en día, la gran mayoría de las cosas vienen de este tipo de material, mucho viene de este material. Mismo ustedes pueden observar ciertos electrones que ya vienen de esta manera. Ayer hablábamos algo de lo que eran los materiales eléctricos. Fíjense como quizás antes nosotros pensábamos en las instalaciones con todos materiales, o las bocas y demás, tipo chapa, ¿no? Hoy en día viene mucho de plástico ya, lo que son las cañerías, lo que son las distintas accesorios que nosotros utilizamos en las instalaciones. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros en el baño, que es una atmósfera donde tenemos mucha humedad, conviene mejor, por ejemplo, poner algo de plástico, digamos, ¿no? Algo que esté en polímero, porque sabemos que no va a tener la misma reacción que con un material metálico, que puede tener alguna modificación, algún desgaste producto de la humedad que se ve, por ejemplo, en el baño. Entonces, esas son alternativas que se han ido viendo a lo largo o se han ido estudiando a lo largo del paso del tiempo, ¿sí? Esto es una tendencia y muestra un poco cómo ha ido variando, digamos, ¿sí? Fíjense cómo lo que les decía anteriormente, no implica que todos los materiales que se usaban antes ya no se usan más, no, todo lo contrario, se siguen utilizando, pero se hacen mejoras. Y en algunos casos, por cuestiones de seguridad, como bien decían ustedes, o por cuestiones de comportamiento, se reemplazan por otro tipo de materiales. Por ejemplo, el caso del vehículo que ustedes decían. Después, por otro lado, como hablamos anteriormente, lo que es la economía de fabricación, ¿no? También eso muchas veces es más sencillo, tiene otros procesos y demás, cosas que también vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Acá, siguiendo con los materiales en la aviación, el ejemplo de una aeronave, fíjense los distintos tipos de materiales que tiene: acero, titanio, aluminio.
y el 50% o más resultan ser materiales compuestos. ¿Por qué? Básicamente porque mejora las ventajas que tiene este tipo de materiales, como la fibra de carbono, que habrán escuchado hablar y demás, son mucho más ligeros y pueden de alguna manera ser tan fuertes como cualquier, digamos, metal que ustedes conocen, ¿no? Entonces terminan siendo muy útiles en este tipo de aparatos donde se busca mejorar la eficiencia, ¿sí? Por eso a mí me gusta traer el ejemplo de un avión o de una aeronave, digamos. Fíjense ahí como yo resalto, o como les dejo, el ahorro de peso es la máxima prioridad, porque esto va a estar directamente relacionado con lo que, por ejemplo, es el consumo de combustible, digamos. Acá es uno de los aspectos fundamentales, o lo que constantemente se está estudiando, buscar cómo modificar ciertas partes de la aeronave para lograr una eficiencia desde el punto de vista de cómo circula el aire y demás. Bueno, ahí nos meteríamos más en aerodinámica, que no viene al caso, pero todo eso logra mejorar o logra aumentar lo que es la eficiencia en el uso de, por ejemplo, estos aparatos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Están por ahí? Oh, ya se me Yo fue. tenía una duda, Bien, profe, bien. Sí. a ver si es lo que yo pienso. Con respecto a esta materia, ¿tiene que ver, basándonos en lo que son las normativas preventivas, ya que estamos hablando del conocimiento de los materiales, vendrían a ser las prevenciones que se tienen que adecuar al uso de lo que es elementos de protección y al igual las medidas que se tienen que tomar en el entorno? Bueno, a ver, está buena la pregunta. Cuestiones de lo que es seguridad, seguramente ustedes la tengan muchísimo más claro que yo, porque obviamente lo estudian constantemente y demás. Pero, por ejemplo, en las obras de construcción, lo que tengo entendido, que cada una determinada cantidad de tiempo se debe practicar como algunos análisis o estudios, por ejemplo, a lo que son aparatos de izar, digamos, ¿no? Bueno, ver qué esfuerzo tiene, qué desgaste ha sufrido, digamos, esos aparatos y demás. Y eso, tengo entendido, lo dice la legislación. Digamos. Ustedes si ven lo que es la legislación, después no sé los decretos relacionados a la construcción y demás, yo no lo sé de memoria y demás, pero si ustedes ven, por ejemplo, les pueden pedir que envíen al laboratorio, no sé, los ganchos, las cadenas, los distintos aparatos que se utilizan como para izar, para ver qué desgaste ha sufrido y, por ejemplo, en un laboratorio de ensayos, lo que hacen es practicarle ensayos, que nosotros los vamos a ver, los ensayos que hay, tracción, compresión, flexión y demás, para ver qué desgastes, digamos, puede tener ese material o al cual puede estar sometido, digamos. Entonces, por eso es importante, digamos, conocer eso. Desde el punto de vista de lo que es la legislación y demás, la idea es que nosotros digamos, orbitemos en algo de eso sin entrar a trabajar con la legislación, porque la legislación ya forma parte de otra asignatura, digamos, que ustedes vean alguna legislación y demás, probablemente sea otra asignatura. Pero sí tienen que saber que ustedes deben cumplir, y ahí vamos a dejar la tarea para el hogar, eso, vieron como en el colegio, tarea para el hogar, para la próxima clase, averiguar o investigar en qué parte de la legislación o cuál es el decreto, digamos, que habla o que un poco cita los lineamientos a tener en cuenta, por ejemplo, en una obra de construcción, respecto a distintos ensayos que deban practicarle a los materiales para conocer el desgaste, digamos, ¿no? Ustedes piensen que los materiales en general sufren desgaste, todos los materiales, digamos, o sea, sufren desgaste a lo largo del tiempo y del paso del tiempo. ¿Por qué? Bueno, por la atmósfera en la cual se encuentran trabajando, digamos, ¿sí? No es lo mismo nosotros, por ejemplo, pensar en, no sé, la instalación eléctrica que tenemos acá dentro de nuestras casas,
a una instalación eléctrica, por ejemplo, que pueda hacer en una planta industrial que fabrique, no sé, un material X, las luminarias y demás, van a estar sometidos a otra atmósfera, mayor temperatura, no sé, material particulado, etc. ¿Y eso qué es lo que hace? Bueno, empieza a desgastar ciertos materiales. En la construcción ocurre algo parecido, digamos, muchos materiales están, o mejor dicho, lo que es el proceso en sí de producción, de construcción, está sometido a un montón de atmósferas distintas constantemente. Entonces, bueno, la legislación algo habla de eso. ¿Quiere decir que ustedes van a poder realizar esos ensayos? No. Ustedes no van a poder realizar, no van a poder firmar esos ensayos y demás. Pero sí lo que va a hacer es responsabilidad de ustedes en decir, mira, este equipo que se está usando acá cumple con la legislación, digamos. ¿Por qué? Porque depende de lo que les pidan a ustedes cuando estén trabajando. En muchos casos, a ver, a veces en capital son más jodidos, permítanme el nombre de la palabra, que acá, en provincia, digamos, piden más cosas, digamos. A nosotros, no sé dónde vienen ustedes, yo vivo en Morón, digamos, provincia de Buenos Aires, zona oeste, el corazón del oeste, como dicen. A veces algunas cosas no las piden tanto, digamos, no te dicen, bueno, necesitas, pero en capital muchas veces son un poco más exigentes, por ejemplo, en las obras de construcción, te piden más cosas. Insisto, no tengo tanta experiencia en lo que son las obras, quizás alguien ha tenido alguna experiencia más, pero sí se puede dar de que pidan esto. Entonces, como les decía, como tarea para el hogar, investiguen un poco, a ver si nosotros podemos entrar en la legislación y comprender un poco más qué es lo que le están pidiendo. ¿Para qué? Para que el día de mañana, si les toca estar en una obra en capital, digan, esto lo vi en conocimiento de materiales, digamos, y sé qué es lo que tengo que hacer. Por más que ustedes no puedan hacer el ensayo o no puedan hacer el informe, al menos sepan que, bueno, tenemos que contratar a un laboratorio de ensayo no destructivo. Vamos a ver, ya nos empezamos a familiarizar con algunos términos, ensayo no destructivo, ensayos destructivos y demás. A esto hay que realizar alguna especie de ensayo no destructivo para ver el desgaste que tuvo o para ver cuáles son las variables, etc. Ténganlo, averígüenlo, por ahí ya lo vieron en alguna otra materia, lo discutimos las clases siguientes, digamos. No sé si respondí ahí tu pregunta, Natalia, pero creo que va un poco por ahí. Sí, bueno, o sea, sale lo que es la normativa, pero bueno. Ok. Bien, sí. Claro, de la construcción, claro. Sí. Bueno, bien. Seguro entonces ahí van a encontrar algo que hable de los ensayos o de las... si buscan, digamos, algo dice, ¿no? Sobre las eslingas o ensayos de carga y demás. Yo tengo el recuerdo de que algo así era. Sí, lo dice. Bien. O incluso los legajos técnicos que tenés que tener adjuntado, por ejemplo, los estudios del suelo, los estudios de muros colindantes, en caso de hacer, no sé, una excavación, una demolición, simulación, etc. Exacto. Tenés que tener todos los estudios, no vas a hacer la persona que los va a firmar, pero sí que los va a tener para, en caso de una auditoría, por ejemplo, presentarlos ante quien corresponde. Exactamente. Sí, es así. Es en ese decreto, yo no me lo acordaba de memoria, pero sabía que estaba un poco en la legislación. Bueno, ahí les dice qué es lo que tienen que hacer y con qué deberían cumplir, esto que decía Elías también y demás. Como les decía, el ámbito de las incumbencias, que era lo que hablábamos ayer, no les permite a ustedes de alguna manera realizar ese ensayo y demás, porque tienen que ir a un laboratorio, pero sí, ustedes saben que deben cumplir con eso y que si se lo piden, ya saben a dónde, digamos, concurrir. Bien, propiedades de los materiales. Algo también súper importante, y acá esto viene de la mano con lo que estábamos hablando hasta recién. Sí, como responsables de higiene y seguridad, ustedes van a coordinar la inspección de diversos dispositivos o aparatos
en los cuales puedan afectar a la seguridad de las instalaciones. Esto que les decía hablaba un poco de los aparatos sometidos a presión. Insisto, si bien no van a poder firmar, a ver, han escuchado hablar de los compresores, los pulmones de aire y de los aparatos sometidos a presión, han escuchado hablar y han visto algo en otra materia, digamos, eso me interesa saberlo. Los y las escucho. Seguridad 2. Seguridad 2, bien. ¿Y qué vieron ahí? Les quedó lejos. Todo lo que era aparatos. Calderas. Sí, pero lo que pasa es que lo vimos muy poco, o sea, fue el último tema que se tocó. Ajá, bien. Calderas también. Bien. Bueno, ¿qué ocurre con esto? A ver, como todos seguramente saben, dale, Elías, si querías aportar algo. ¿O no? No, estoy. No, que requieren una prueba hidráulica. Exactamente. Bueno, nosotros mismos no la vamos a hacer, pero como decís vos, tenemos que gestionarlo. Exactamente. A ver, como bien saben, o deberían saber, básicamente un aparato sometido a presión, como su, digamos, nombre lo dice, es un equipo que está sometido a una presión determinada, que lo que puede hacer, o una de las funciones que puede cumplir en un determinado establecimiento industrial, es de proveer aire comprimido para la instalación. Para limpieza, para lo que es operar distintos automatismos, digamos, o máquinas neumáticas, que toman al aire comprimido como medio principal o como fuente, digamos, de energía para poder operar. ¿Qué particularidad tiene? Bueno, estos compresores están básicamente, o son básicamente un pulmón, o un equipo, un cilindro, digamos, de un determinado espesor, que como cualquier planta industrial constantemente están en funcionamiento, digamos, siempre y cuando, como les decía, si obviamente está directamente relacionado con lo que es la producción o con lo que es la utilidad propia de la planta. Entonces, al estar constantemente en funcionamiento, sufre un desgaste. ¿Qué es lo que se desgasta? Bueno, las paredes de lo que es el compresor, ¿sí? Las paredes se empiezan a desgastar y de alguna manera ese espesor empieza a disminuir. ¿Qué es lo que se hace? Básicamente se mide el espesor y se realizan una serie de cálculos para saber si, de acuerdo a la presión, el ambiente y demás, y distintas variables, ese compresor o ese pulmón de aire está en condiciones de seguir funcionando, o bien hay que hacerle mantenimiento, o bien hay que sacarlo de circulación. ¿Por qué? Toda instalación sometida a presión, como ustedes mejor saben que yo, puede, digamos, incurrir en lo que es algún tipo de, o puede afectar a lo que es la operación de una planta y ocasionar algún tipo de accidente. Y generalmente, como se ve en muchos videos, por ejemplo, de tubos de GNC, los accidentes no están copados, digamos. Son accidentes que tienen consecuencias bastante graves, digamos. Entonces, por eso siempre se lo está revisando. Esta revisión generalmente se hace anual, después hay una prueba hidráulica que es cada 5 años y demás, hay otras pruebas que se hacen cada otra cantidad de tiempo, pero lo que es la medición de espesores, con este famoso medidor de espesores, se va haciendo año tras año. Como bien agregaban ustedes, esto, digamos, el título tampoco se los permite firmar, queda exclusivamente reservados, hasta lo que tengo entendido hoy, a ingenieros mecánicos y electromecánicos, no sé si los químicos, no sé, y los técnicos mecánicos creo que también pueden, hasta cierta presión de trabajo y demás, lo pueden hacer, creo, pero los ingenieros mecánicos y los electromecánicos se anotan a una determinada, se registran en lo que es el Ministerio de Ambiente y demás, y son quienes pueden realizar esas habilitaciones. La idea es que también veamos un poco cuál es la reglamentación que se utiliza, digamos, o se tiene en cuenta en nuestro país, cuáles son los decretos y demás, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito de mayor aplicación. Para lo que es capital,
generalmente vieron que hay un apartado en lo que es creo que ahí agregaba Rolando, no recuerdo yo si es del capítulo 16, pero sé que en lo que es la ley habla muy poquito de lo que son calderas y demás, pero algo dice. Bueno, la idea es que nosotros veamos un poco y hagamos un poco más de énfasis en lo que es la reglamentación para el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es donde más probable terminen desarrollándose ustedes, digamos, ¿no? El mayor ámbito de aplicaciones, de desarrollo laboral. Lo que no quita que vayan a trabajar a Capital o tengan trabajo en Capital también, pero acá, digamos, donde generalmente más cantidad de este tipo de trabajo y demás pueden tener. Que ustedes tienen que saber, ¿por qué? Porque vieron qué pasa. Ustedes dicen, bueno, este compresor hay que revisarlo a alguien que viene. Si ustedes no le hacen las revisiones y demás, o no llaman a alguien para que le haga las revisiones, viene el Ministerio de Ambiente, les hace lo fiscaliza, les abre un acta, les hacen la multa y después el dueño de la empresa donde ustedes le están prestando el servicio se enoja con ustedes y le dice, che, ¿cómo no me avisaste? ¿Vos no hacés seguridad en planta? No, pero en realidad, bueno, por eso tienen que prestarle atención también, ¿sí? Porque es algo que son cosas en las cuales el Ministerio de Ambiente, ex OPDS, que alguna vez habrán escuchado hablar, tiene ahí la lupa puesta, digamos, ¿no? Lo que es emisiones gaseosas, lo que es el control de estos ductos, lo que es el control de estos aparatos sometidos a presión, le presta mucha atención. Entonces, tienen que tenerlo ahí también en el radar de cosas a controlar, digamos, o a llamar a alguien que sea idóneo y que pueda realizar esta presentación. Bien, hacemos una pausa de unos 5 minutos, si les parece, y volvemos, así no se me quedan tan dormidos. Profe, yo creo que en 5 minutos no voy a poder volver porque estoy sin luz, estoy conectada con los datos, estoy conectada a la notebook y se me está por quedar sin batería en cualquier momento. Bueno, cualquier cosa, no sé si por ahí te puedes conectar quizás con el celu un rato, además, si no, no te preocupes, o podés conectarte el lunes que viene o si no el martes a la noche seguimos. No, yo siempre suelo hacer un descanso de 5 minutos para bajar, para trabajar un poco las cuerdas vocales, digamos, y para que ustedes también puedan descansar si no se hace, digamos, pesado todo de corrido, ¿sí? Son solo 5 minutos. Okay. Igual, profe, parece que estamos todos con el mismo problema de la luz, porque Mica también se cayó y me dijo que avisara que se había quedado sin luz. No sé si entró por el celu, pero también estamos todos con este problema. Sí, estas semanas han sido una locura con eso, pero bueno, es breve, digamos, los y las que puedan quedarse, buenísimo. Aprovechen estos minutitos para ir al baño, tomar agua, recargar el termo, lo que sea, y bueno, nada, a las 8 volvemos, son y 56. Bárbaro, bárbaro. Gracias. Gracias.
Bueno, seguimos. Último tramito de la clase. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a seguir el martes que viene, digamos, con parte de esta introducción. ¿Están muy aburridos y aburridas? ¿Costó empezar el cuatrimestre? A ver, no sé. Transmitan su experiencia. ¿Cómo? ¿Lo estabas? Sí. Que tenías ganas de empezar, digamos, en las clases. Claro. Y además el verano fue duro, fue muy, muy caluroso. Sin aire se complicaba, la verdad. Bueno, mejor. Ahí. Después del resto, ¿cómo fue el comienzo? A ver, para romper un poco el hielo, veo un montón que siempre me Fue participan. complicado, profe. Mariel. Más complicado creo que fue arrancar las clases. Con tanto calor. Claro, sí. Pero ¿ya fueron a algo presencial o no? Digamos, bueno, ustedes estuvieron ayer, hoy es martes recién, claro. No sé, ¿les tocó algo presencial? No. A nosotros nos toca recién el jueves, No. sí, presencial. El jueves. Jueves. Bueno, averigüen bien, no sé, por ahí ya les comentaron, pero averigüen bien si realmente tienen que ir presencial en esta semana, ya Sí. esta primera semana. Nos mandaron, por ejemplo, el profe del jueves nos mandó que tenemos que ir de 8 de la noche a 10 de la noche, porque es la disponibilidad que claro, tiene por la las aulas. facultad. Sí, es difícil. ¿Y qué materia es la de los jueves? Bioseguridad. ¿Con quién? ¿Con Nico Duarte o no? Sí, conozco. Nada más. Sí. A mí me toca ir el sábado, profe, a las 8 de la mañana. El sábado es durísimo. Bueno, peor, le digo, es a la tarde, el sábado a la tarde. ¿eh? Ojo, no sé si acá en la Facu hay sábado a la tarde. No. Creo que no, Bueno, el sábado a la tarde, créanme que era duro, digamos. Esas tardes, a mí en algún momento me ha tocado ir un sábado a la tarde de 2 a 6 de la tarde. O sea, es como que queda completamente perdido el sábado, porque no está ni la mañana, como que uno puede hacer algo, pero ya sabe que enseguida hay que ir a la facultad. Y a la tarde es como que en invierno, vieron que ahora empieza ahora, dentro de un mes, ya cuando arranquemos las clases a las 18:30, ya van a ver que es recontra de noche y se hace duro, digamos. Pero bueno, nada, ya están en la última parte, digamos. Ahí creo que Rolando me levantó la mano, quería compartir la experiencia. El último esfuerzo, creo. El último esfuerzo. Sí, ahí. Con respecto al cuatrimestre, a mí este cuatrimestre o este año y se me está complicando con el trabajo. El tiempo de trabajo, porque bueno, yo por ejemplo, curso lunes, martes y miércoles a la noche. Ajá. No se me complica tanto. Pero los viernes, lo que es seguridad en el agro, es los viernes a la mañana. Entonces, claro. ya como que el viernes lo tengo casi perdido. Es más, tengo que sentarme a ver cómo voy a acomodar los horarios y ver si pido una reducción de horario, no sé cómo es la normativa de trabajo para poder cruzar. Claro. Si no te podés cambiar a los jueves, Roland. No, porque están ustedes, ustedes saben que yo a ustedes las soporto. Claro, este año fuiste de nosotras. Ya se conocen entre ustedes. Bueno, lo que pasa que... Mucho no fue, profe, mucho no fue porque nos tiene que aguantar en estas cursadas, don Rolando. Don Rolando. Ustedes, ¿alguien más cursamos Sistema Integrado de Gestión o Calidad? No me acuerdo yo. Éramos con vos, dos, Lorena, profe, era Lucila y yo nada más. Lucila. Lucila y yo nada más estuvimos con usted. Ah, ok. Después y Lucila... eran todos los chicos de la otra camada, del otro plan. Claro, era todo el plan con seminario obligatorio. Ustedes ya no tienen más seminarios obligatorios, no sé, o cambió de nombre, ahora son electivas. No prácticas profesionalizantes. Prácticas. Pero creo que ellos también tienen prácticas profesionalizantes. No sé, me parece que se modificó un poco el programa. Ok. Claro, ellos
Ellos tienen seminario obligatorio 1 y 2. El año pasado fue gestión de mantenimiento y gestión de la calidad, por ejemplo. Que no sé si ustedes tienen gestión de mantenimiento. Creo que sí, creo. No, o el cuatrimestre que viene. Sí, Algo de proceso de producción y mantenimiento. ¿Eso Sí. empezó este cuatrimestre o no empieza el cuatrimestre que viene? No sé, porque creo que está Este cuatrimestre, profe, lo tenemos mañana. mañana. Ujú. ¿Cómo es Sistemas el? productivos, máquinas y mantenimiento. Esa misma, digamos, con ya el profe lo conozco también. ¿Cómo es que? Gian Siracusa. Jean Siracusa, sí. No, Con claro, él, Siracusa. claro, con él estuvimos en su momento en formulación y evaluación de proyectos. No sé si lo tuvieron ustedes también. También lo tuvimos a él. Sí, Claro, Sí. claro. sí, después de unas charlas de mantenimiento industrial, que Exacto. estuvieron Sí, muy sí, buenas. sí. Está bueno. Sí, sabe también Igual, y trabaja al respecto. Profe, igual para el plan nuestro era sistemas integrados de gestión. Eso, calidad, sí. Y sí, usted, sí. claro, y el plan 2016 era seminario obligatorio. 2, claro, Claro. sí, sí. Pero bueno, esa materia es una que se abre el cuatrimestre que viene, digamos. Así que para quienes no se hayan anotado, serán más que bienvenidos y bienvenidas. Está buena, la materia, calidad es espectacular. Es un poco a veces pesada, pero la verdad que está muy, muy buena. Bien, seguimos. Último tramito, vamos a avanzar alguna slide más y después continuamos la clase que viene. La importancia de las propiedades, esto viene de la mano de lo que estamos hablando antes del cortecito. ¿Por qué conocer, digamos, las distintas propiedades de los materiales? Porque nos van a ayudar básicamente a elegirlos, a saber cuáles se comportan mejor para un determinado uso que otro, digamos, ¿sí? Son características propias que tiene cada uno de los materiales en base a lo que es su composición. Acá es importante que ustedes sepan que las propiedades de los materiales vienen dadas por lo que es la composición de los mismos, digamos, de acuerdo en cómo en su interior están compuestos y cómo están reordenados un poco los átomos y demás cuestiones más de química, tienen un mejor comportamiento para un esfuerzo, para lo que es la fatiga, para lo que es la resistencia a la fractura. No es lo mismo un vidrio que no es lo mismo estos vasos, vieron, que hay como de aluminio que un vaso de vidrio. Se nos cae el vaso de vidrio, se rompe directamente, se fractura, directamente no nos sirve más, no lo podemos utilizar más. Los vasitos esos de aluminio que hay, vieron que encima son un poco mejores porque conservan más lo que es la temperatura. Bueno, tienen la particularidad, si no cae al piso no pasa nada, digamos. Eso tiene que ver con su composición, digamos, no se van a romper. Y todas estas propiedades tienen como una clasificación, como la que ustedes están viendo, físicas, mecánicas, térmicas, etcétera, que un poco agrupan a esas propiedades. Desde el punto de vista de lo que es la mecánica de los materiales, las más importantes son el límite elástico, la resistencia a la tracción, la dureza, la tenacidad, la resistencia a la fluencia. Esas son como las más importantes. ¿Por qué? Porque un poco son las que se van a medir en los ensayos que nosotros vamos a ver. Nosotros vamos a ver un ensayo de tracción. ¿Cómo se hace? Bueno, ¿qué es lo que se busca? Bueno, se busca traccionar al material para ver cuál es su límite elástico. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿cuánto lo podemos estirar antes que básicamente se quiebre, se rompa, pierda sus propiedades? Bueno, los metales tienen esa particularidad, digamos. Tienen la particularidad que se pueden deformar por producto de un accionamiento mecánico, por producto de la aplicación de temperatura, impacto, etc. Y tienen esa propiedad, se pueden deformar y de alguna manera no se rompen, obviamente dependiendo el grado, digamos, de impacto que se le da y la fuerza que se le aplica y demás. Eso que vamos a empezar a ver la clase que viene, ¿sí? Es importante que, comprendan cuáles son las propiedades con las que nosotros más vamos a trabajar. Esta que le decía, las mecánicas y las eléctricas también. Las eléctricas porque, bueno, justo viene bien para hacer el nexo con la otra materia que ustedes también están. Porque vamos a ver un poco lo que es la ley de Ohm, que ya lo vieron seguramente. Vamos a entender un poco
por qué el cobre se comporta de determinada manera frente al paso de lo que es la corriente eléctrica, la resistividad, etc. ¿Por qué ciertos materiales tienen una determinada interacción con el entorno? Bueno, se corroen, se oxidan, se desgastan, digamos. Bueno, todo eso vamos a ir viendo según los tipos de material. Como le comentaba, les va a resultar bastante teórico por momentos, pero la idea es ir como pimponeando con aplicaciones prácticas. Esto de los compresores, esto de los ensayos, ir viendo cuestiones más relacionadas a lo que es la seguridad. Fíjense en un ejemplo, y hoy dejamos acá, diseño de un destornillador. Bueno, dos partes fundamentales, lo que es el vástago y lo que es el mango. El mango, fíjense con esa sigla media complicada, los polímeros tienen siglas complicadas, siempre, muchas letras y demás, que son difíciles y prácticamente imposible acordársela de memoria, ¿no? Tiene que ver un poco con la composición y demás. Hay muchas. ¿Qué particularidad? Bueno, sí. Me acuerdo de eso en un parcial que me llegó a final física. ¿Tenía que ver con el force, puede ser? ¿Con el qué? Perdón, Natalia, no te llegué a escuchar. Con el force es que se decía, profe, cuando, o sea, dependiendo si era el mango largo o corto. No sé qué es force. No, por ahí. ¿Qué era? Porque estuvimos un parcial que nos equivocamos, no me acuerdo. No me resulta familiar, no sé. Pero hablando se debe acordar. De la palanca, Nati. En un parcial te preguntaban, vos tenés que sacar un tornillo. Sí. ¿Qué conviene tener? ¿Un destornillador ancho y corto o largo y fino? Entonces, dependiendo, es corto pero ancho, plano, para tener una mayor superficie de contacto y poder ejercer con mayor presión o mayor fuerza. Claro. Era una pregunta media capciosa. Claro. Sí. Ok. Pero eso no hablábamos de lo que era la fuerza que hacía la palanca. La palanca que hacía, la fuerza que hacía. Por eso él ponía Puede ser, sí. Bueno, ahí es más física, pero sí, está bien. Yo, por lo menos esa palabra no me suena, por ahí es con otra o con otra, no lo tengo, pero puede ser, digamos. Lo voy a averiguar. El destornillador ese es medio viejo. Ah, está bien. puede ser, pero... Ahora la mayoría son de cromo, una aleación de cromo y vanadio. Cromo vanadio. Ahora todo viene cromo vanadio. Las herramientas, muchas herramientas en general vienen cromo vanadio, se ve así. Lo mismo lo que son las distintas llaves y demás, las vieron como en esa recubrimiento cromado, cromo vanadio lo van a ver en todos lados, digamos. Bueno, particularmente en este caso, no es ningún ejercicio de física ni demás, sino que como ustedes pueden, digamos, identificar de que una parte de lo que es el destornillador en particular, digamos, está fabricada de lo que es acero. ¿Por qué? Porque le otorga determinadas propiedades y lo que es el mango de otro material, ¿no? ¿Por qué? Porque le otorga otras propiedades o porque nosotros no lo hacemos todo metálico. Y porque, por ejemplo, a la hora de operar, no sé, una instalación eléctrica debemos o debería tener un recubrimiento, un aislante determinado para que básicamente no nos quedemos pegados, por ejemplo. En este caso particular, que es un destornillador para un uso tradicional, digamos, no un destornillador que se utiliza en la parte eléctrica y demás, fíjense, tiene o está hecho del mango de ese determinado material, ese nombre largo y complicado, por su precio, por lo que es la facilidad de fabricación, por el punto de vista estético, porque básicamente vende. Y después, lo que es el vástago de acero. ¿Por qué? Y bueno, porque nos permite aplicar, digamos, una fuerza determinada sin que se rompa en líneas generales, ¿no? ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos que tratar de utilizarlo la mayor cantidad de tiempo posible para las aplicaciones que queremos, aplicando una fuerza determinada y que nos siga siendo funcional, ¿no? Tener que ajustar un tornillo básicamente y se nos rompa la punta. Que los hay también. Todo eso va a depender de lo que es la calidad, digamos, fundamentalmente. Esto es un ejemplo muy, digamos, pequeño y básico, pero
la cantidad de materiales que hay, o la cantidad de equipos y la cantidad de utilidades que nosotros podemos encontrar, son miles, digamos, ¿no? O sea, el acero nos permite hacer esto, esta aplicación, la otra aplicación, la otra aplicación. El plástico o los polímeros, lo mismo. ¿Por qué? Bueno, uno es más económico, el otro nos da una mayor dureza y nos permite utilizarlo en una determinada atmósfera. Bueno, ¿eso con qué tiene que ver? Con las propiedades, como veíamos anteriormente. Y las propiedades, ¿por qué se dan? Bueno, de alguna manera, esto que vamos a continuar viendo en la clase que viene, muy brevemente, por lo que es la estructura. De la estructura vienen dadas las propiedades de los materiales. Y las estructuras básicamente tienen que ver con los distintos estados. Esta es la parte de la unidad, digamos, y de la materia, para mí más densa de todo, hablándolo en términos así de química también. Son poquitas slides, ustedes ya lo tienen, lo vamos a explicar y después vamos a empezar con lo que es la unidad número 2, ¿sí? Hoy vamos a dejar acá, hoy vamos a dejar en esta primera parte, digamos, hemos llegado hasta la 9, hasta el slide número 9. La clase que viene vamos a continuar, digamos, vamos a finalizar, digamos, esta explicación breve. No es, digamos, no es propiedad la palabra, pero no es ámbito, digamos, de estudio lo que es la estructura interna de los materiales, digamos, por lo menos en esta materia, en su carrera, ¿no? ¿Sí? Nosotros acá, en lo que es conocimiento de los materiales, no vamos a ver la estructura interna de los amorfos, sólidos, cristalinos, cómo se agrupan los átomos y cómo chocan entre sí, la fuerza. No lo vamos a ver eso. No lo vamos a ver, ¿por qué? Porque el tiempo es corto, digamos, es poco el tiempo que quizá nosotros tenemos a una clase por semana. Y después porque ustedes no lo van a aplicar. Digamos. Ustedes no van a ponerse a estudiar, a menos que quizá el día de mañana no se diga, bueno, quiero hacer ingeniería química. Bueno, es otra cosa. Pero ustedes como profesionales en el área de seguridad y higiene no van a ver lo que es la parte de cómo se agrupan los átomos y cómo es la estructura y los sólidos cristalinos y cómo se desenvuelven los amorfos, no lo van a ver. Pero sí tienen que saber que de esta teoría vienen dadas las propiedades que tienen cada uno de los materiales, según cómo están compuestos internamente y cómo se reordenan, digamos, y cómo se disponen espacialmente estos átomos. Bueno, es las propiedades que le da. No es lo mismo un vidrio, no es lo mismo un metal, no es lo mismo un material compuesto y demás, ¿sí? De ahí es que sale. Y esto es lo que nosotros vamos a terminar de ver la clase que viene, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte no, profe. Bueno. No, profe. Bueno, espero que no se hayan aburrido. Ya me tuvieron 2 días seguidos. Ya después no nos vemos hasta el lunes que viene. Cualquier consulta particular o duda que tengan, me escriben, ¿sí? Porque ahora no nos vemos como hasta dentro de una semana. Mándenme un mail o por esto o por cualquier otro tema que surja, digamos. Mándenme un mail y lo vamos, digamos, resolviendo durante la semana. Como le dije, la clase que viene ya finalizamos esta primera unidad, digamos, y ya hacemos la largada ya con temas un poco más duros de la materia, pero que también están buenos y son de aplicación cuando empiecen a ver un poco de qué se trata todo eso. Si no hay dudas, que tengan una excelente semana. Yo los y las libero y bueno, nos vemos el lunes y martes que viene. Gracias, profe, saludos. Chao, profe. Que estén bien. Buena semana.